Gloria a Dios. Bien, vamos a ponernos todos sobre nuestros pies y vamos a tomar unos minutos para permitir que la bendita palabra de Dios pueda traer un consejo a nuestras vidas en esta noche y todos podamos salir bendecidos de este lugar por su palabra. Quiero invitarle a abrir su Biblia en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 20 del Evangelio según San Mateo. Es el primer libro del Nuevo Testamento. Y vamos a estar leyendo los primeros 16 versículos de este libro. Sí, de este capítulo 20 del Evangelio según San Mateo. Cuando lo tenga, háganmelo saber con un amén, ¿sí? Vamos por reverencia, ¿sí? Por el respeto que se debe a nuestro Señor. Esta noche vamos a ponernos sobre nuestros pies, ¿sí? Dios ha hablado y ha dado testimonio que no solamente está aquí, sino que está anuente de todo lo que se está haciendo, ¿sí? Toda la gloria que se le está rindiendo. Así que por respeto al Señor vamos a ponernos sobre nuestros pies y síganme en la lectura de estos 16 versículos del Evangelio de San Mateo en el capítulo 20. Dice así: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y le dijo: id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y le dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los ha hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él, respondiendo, dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio. ¿No conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Señor, en esta noche
Reconocemos, Señor, tu gloria en este lugar. Reconocemos tu maravillosa presencia, pero también reconocemos tu bondad, Señor. Gracias por esta maravillosa presencia. Gracias, Señor, oh Dios, por esta revelación de tu amor, de tu gracia, de tu misericordia para con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias, Padre, porque tú haces especial cada momento, Señor, contigo. Gracias. Señor, rogamos ahora en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, que tú sigas derramando, Señor, ese amor, esa gracia y esa misericordia sobre nuestras vidas. Confórtanos, Señor. Sigue alentándonos, sigue fortaleciéndonos, animándonos, pero también exhortándonos, Señor, a ser entendido de tu perfecta voluntad. Háblanos, porque estamos, Señor, prestos a escucharte. En el poderoso nombre de Jesús, Padre, queremos pedirte que tú quebrantes en esta hora toda artimaña, toda maquinación de maldad, Señor, para impedir que, Señor, seamos bendecidos con el consejo de tu palabra. Despierta, Padre amado, nuestro espíritu, Señor, ahora conéctalo al tuyo, Señor, y que esta noche, Señor, no solamente seamos entendidos, oh Dios, de tu palabra, sino que también seamos bendecidos por ella. Por Cristo Jesús te lo pedimos dándote las gracias. Amén. Puede tomar asiento, ¿sí? Hemos titulado esta reflexión para esta noche, un contrato y el ajuste de cuenta de él o de ellos, como quiera, ¿sí? Un contrato y el ajuste de cuenta de ellos. Quiero iniciar esta palabra en esta noche trayendo a nuestra memoria verdades que nosotros no podemos pasar por alto, por nada del mundo, por nada de nuestro caminar con Dios. Debemos pasar por alto las verdades que en esta noche queremos traer, ¿sí?, presente a nuestra vida. Porque el pasaje que estoy apelando para compartir esta reflexión se inicia presentando el reino. Lea el versículo 1, por favor. Lo primero que se presenta allí es el reino de Dios, o lo que conocemos también como el reino de los cielos. Ahora, ¿por qué estoy apelando a que seamos apercibidos qué es lo primero que se presenta? Porque todos nosotros estamos conscientes que cuando Jesús inició su ministerio oficialmente, lo inició proclamando, ¿sí?, el acercamiento, la venida del reino de los cielos aquí en la tierra. Ahora, también hemos dicho que este evangelio, el de Mateo, más que cualquiera de los otros, es el que mayormente proclama el reino de los cielos, mientras los otros sinópticos, o sea, el de Marcos y el de Lucas, lo que evidencia es la activación del reino. Oiga lo que estoy diciendo, ¿sí? Como el evangelio de Mateo es el que más mención hace del reino, ¿sí?, es el que más hace alocución al reino. El de Marcos y el de Lucas, lo que se inclina más es a evidenciar la activación del reino
con la manifestación de ese poder que trae el reino de los cielos aquí en la tierra. ¿Qué quiero decir con esto? Que no solamente Mateo anuncia la entrada del reino y no solamente hace tanta mención del reino, sino que en el Sermón del Monte, que es el evangelio que más énfasis hace en este sermón, lo hace Lucas, pero no como Mateo, ¿sí? Allí en ese sermón, todos y cada uno de nosotros debemos ver los deberes que implican, los deberes de parte nuestra, que implican este reino de los cielos. Así que lo que vemos en el Evangelio de Mateo no es otra cosa que una proclama de enseñanza para nuestra vida de lo que venía a ser el reino de los cielos para nosotros. Mientras, como decía, en Marco y Lucas vemos la misma activación, vemos la misma manifestación de ese reino con toda clase de milagros, prodigios, ¿sí? Con la liberación de los cautivos, ¿sí? Ahora, el reino no es otra cosa que un sistema. Estoy muy consciente, esta noche lo voy a decir, que hemos tratado de darle la mejor definición al reino de los cielos. Hemos dicho en repetida manera que es la inclusión de Dios aquí en la tierra, pero parece ser que esa definición no nos ayuda mucho a entender claramente lo que el reino de los cielos de parte de Dios es para nosotros. Entonces vamos a simplificar de la manera más sencilla lo que es el reino de los cielos de Dios, el reino de Dios para nosotros. Y en esta noche, hermano, de la manera más sencilla queremos definir que el reino de los cielos no es otra cosa, como decía, que un sistema, ¿sí? Un sistema de gobierno. Eso es lo que es el reino de los cielos. Eso es lo que Jesucristo empezó a anunciar con la iniciación de su ministerio aquí en la tierra. Ahora, miren lo que acabo de decir. Es lo que utilizó Jesús para su iniciación de su ministerio aquí en la tierra. Pero no era la primera vez que se mencionaba eso. Eso aún se menciona en el Antiguo Testamento. No era nada nuevo para el pueblo de Israel. Tal vez para nosotros sí, pero para Israel no. Desde los albores, oiga lo que le voy a decir, desde los albores de la creación, ya Dios había iniciado, sí, la proclama de este reino. Así que cuando nosotros empezamos a escuchar esta declaración de parte de Jesucristo, y cuando hace unos años atrás se inicia este movimiento en la iglesia del Señor, en la proclama del reino de los cielos, parecía como si fuera algo nuevo. No era nada nuevo, ¿sí? Es algo que viene desde la antigüedad. Vaya conmigo, ¿sí? Vaya conmigo al libro de Génesis. Mire, en el mismo capítulo 1, vaya al libro de Génesis. En el capítulo 1, vea el verso 26. Mire lo que dice el verso 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree, ¿sí?,
en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Sí? Leyó conmigo lo que dice allí: hagamos al hombre y señoree. Esa expresión señoree no está declarando otra cosa, sino que el hombre se hiciera señor de la creación. Eso es lo que está diciendo allí. En ese momento de la creación del hombre, ¿sí? Ahí mismo Dios deja bien claro que el propósito del hombre era de que fuera el Señor de la creación. Nunca el reino ha sido para que el hombre señoree sobre el hombre. Oiga lo que estoy diciendo. Nunca ha sido ese el propósito de Dios, de que el hombre se haga señor sobre los demás hombres. No, el propósito de Dios es que nosotros señoreemos sobre la creación, sobre la naturaleza. Allí lo dice, sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles, incluso sobre los peces, pero no se menciona al hombre. Y cuando Jesús empieza a proclamar el reino, el principio era el mismo, que el hombre volviese a tomar esa posición que desde un principio el Padre ha querido para nosotros, que nosotros gobernemos. Escúcheme, que nosotros tengamos dominio sobre la creación, sobre la naturaleza, sobre la tierra. Pero jamás ha sido el propósito de Dios que el hombre se enseñoree sobre el hombre. No, sobre la creación que Dios puso, sí, a su disposición. Lamentablemente todos nosotros sabemos lo que ocurrió en el huerto del Edén, ¿verdad? Que todo lo que Dios le puso en las manos de Adán, Él se los puso en la mano de nuestro adversario. Así que decía que es lo más relevante que nosotros debemos tener presente, es que el reino de los cielos no es otra cosa que un sistema de gobierno. O sea, lo que Dios está diciéndonos, que antes de la venida de Cristo, producto de la caída del hombre por causa del pecado, ¿sí? Nosotros todos estábamos sujetos a un único sistema, el sistema de las tinieblas, el sistema de un mundo caído. Pero cuando Cristo entra en escena, cuando Cristo entra en este mundo, ¿sí? Para iniciar a través de su ministerio la inclusión de este nuevo sistema, ¿sí? Ahora lo que se le está diciendo al hombre: tú no tienes por qué estar aguantando y soportando lo que el enemigo ha estado haciendo sobre tu vida hasta ahora. Ahora Dios te pone a disposición una nueva opción, pero una opción que desde un principio, ya usted lo vio, desde un principio Dios había establecido que el hombre se enseñoreara sobre toda la creación, sobre toda, no había nada, ¿sí?, que le eximiera. Mire, el temor del hombre estaba en los animales, en la creación. Cuando el hombre peca, ¿sí?, ese temor que estaba en los animales pasó nuevamente al hombre, o pasó al hombre, ¿sí? Por eso usted puede entender por qué el hombre podía ponerle nombre a los animales, por qué podía lidiar con ellos. ¿Ah? ¿Por qué? Sencillamente porque el temor del hombre, sí, estaba en los animales. Pero cuando el hombre pierde su naturaleza creativa, hermano, ese temor vuelve a nosotros
y ahora, hermano, nadie se atreve a acercarse en la misma jaula a un león porque sabe que se lo va a comer. Pero cuando Cristo viene a nuestra vida y restaura nuestra vida de nuestra vieja naturaleza pecaminosa, vuelve y se restaura, ¿sí?, ese dominio, ese señorío. Oiga, esa palabra que se utiliza allí en Génesis 1:26 en el hebreo, es la misma palabra para gobierno, para dominio, para señor, ¿sí? Es la misma palabra. Así que usted puede entender por qué Daniel podía estar con los leones. Los leones no le hicieron nada porque sencillamente Daniel en esos momentos estaba en su naturaleza redimida, ¿sí? No por la gracia del Nuevo Testamento, sino en relación a su comunión, en su obediencia al Señor. Así que aquí en este pasaje se describe el concepto acerca del reino. ¿Qué es eso del concepto? Lo que es, ¿sí? Eso es lo que se está describiendo allí cuando dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Ahora, tenga presente, por favor, que el que está narrando esta parábola no es otra persona que nuestro Señor Jesucristo, y que ese padre de familia que se está mencionando ahí no es otra persona sino nuestro Padre Celestial. Allí nuestro Señor Jesucristo está hablando de nuestro Padre Celestial. Así que aquí en esta parábola lo que estamos encontrando es una descripción del concepto, lo que es el reino, ¿sí? Más que los deberes, que ya le dije que eso lo encontramos en el Sermón del Monte. Si usted quiere conocer los deberes del reino de los cielos, eso está allí, ahí mismo en Mateo capítulo 5, 6 y 7. Pero cada descripción de cada parábola de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio según San Mateo no es otra cosa, ¿sí?, que la descripción del concepto de lo que es en sí el reino de los cielos. Decía que aquí ese padre de familia o ese hombre, como dice ahí, ese hombre, padre de familia que se describe allí, que tenía una viña, ¿sí? Ese padre no es otra persona, ¿sí?, sino a Dios. Allí ese hombre, padre de familia, se está presentando a Dios. Y la viña no es otra cosa que este mundo. Ahora, lo que se está diciendo aquí, ¿sí?, en toda la parábola, hermanos, vamos a dejarlo bien claro desde un principio. Lo que se está enviando, ¿sí?, a través de este mensaje es claro, es muy claro. Por eso le dije que más que deberes, aquí lo que encontramos es el concepto, lo que se describe el concepto, lo que es el reino de los cielos. ¿Y cuál es el mensaje claro que nosotros vemos en esta parábola? Que todos, escuche, todos y cada uno de nosotros somos importantes, tanto los que vinieron primero como los que llegaron de último. Eso es lo que se describe aquí, hermano. Ese es el concepto que se deja claro en esta parábola, ¿sí?, dentro de los principios del reino, que cada uno de nosotros tenemos que entender de parte de nuestro Padre Celestial, que al llamarnos a uno primero y a otro después, Él quiere que todos tengamos claro que para Él todos somos importantes. Tanto los que llamó primero como los que llamó de último.
Mire, y esto es más relevante de lo que usted se imagina, porque si hay una lucha que nosotros tenemos, es como decíamos el domingo, que cada uno en la iglesia, ¿sí? Cada uno en la iglesia está peleando una posición por encima de lo demás, y eso no es bíblico. Ya dije, hermano, que el Señor dejó en su palabra: el que quiera ser primero, hágase el último, ¿sí? Y servidor de lo demás, el que quiera ser mayor entre todos, porque venían en el camino rumbo a Galilea y venían discutiendo cuando el Señor partiera, ¿quién quedaría al frente? ¿Quién sería el jefe? Imagínense, hermano, no se había, no sé, como dice un refrán por ahí, todavía no había muerto y ya estaban disponiendo de la herencia. Terrible, ¿sí? Pero la ocasión sí es oportuna para el Señor dejar bien claro esto. Ahora, más que predicar esta parábola que tantas veces usted la ha escuchado predicar, esta noche queremos enseñar 4 verdades que se describen en ella. 4 verdades que son relevantes en lo que el Señor Jesucristo dejó como enseñanza a través de ella. La primera enseñanza que vemos aquí en la descripción de esta parábola de parte de nuestro Señor Jesucristo es que el trabajo, escuche lo que voy a decir, el trabajo en el reino es grande, muy grande, más grande de lo que nosotros nos imaginamos. Y no solamente se describe allí lo grande del trabajo del reino, sino también lo arduo, ¿sí? 2 verdades acerca de lo que implica el reino. Lo primero, que el trabajo es grande, como decía, bien grande, muy grande. Y lo otro, ¿sí? Que también es arduo. ¿Qué significa esa palabra arduo, hermano? Pues esa palabra significa muy difícil. No es fácil el trabajo que se ha encomendado a través del establecimiento del reino. No es fácil, hermano. ¿Sí? No es fácil comprender que tú agarras a una persona de la calle, como nosotros llamamos un indigente, un pepenador, y usted lo trae a su casa y usted lo baña, ¿sí? Lo asea, lo viste, le corta el cabello, lo rasura, y le da un lugar relevante, hermano, y en el primer descuido él va y se quita todo eso y se pone su ropa sucia de nuevo. Eso no es fácil entender eso, hermano. Y aunque usted no lo crea, ¿sí? Esa situación es recurrente. Pero ¿por qué? ¿Por qué usted agarra a una persona de la calle, a un drogadicto, como decía, a un indigente, y por más que usted quiera ayudarlo, él vuelve a su condición? Porque el problema de él no solamente físico, es espiritual, ¿sí? El problema de él es mucho más allá de lo que tú te puedas imaginar. Tú puedes tener toda la intención de recoger una noche, ¿sí? A todo lo indigente, todos los drogadictos, a todos lo bañas y a todos lo viste, ¿sí? Y lo dejas perfumado a todos. Y al día siguiente lo vas a buscar para reunirte con ellos y están en el mismo estado que tú lo encontraste el día anterior. Y uno no entiende por qué, pero si yo te dejé limpio, hermano, y es terrible, para que entendamos lo que estamos diciendo. Ayer estaba haciendo unas vueltas por Sabanita y me metí en el Pío Pío a tomarme una sopita, hermano, y desde que yo entré había una señora allí,
hermano, pero ese olor que tenía esa señora era terrible, hermano. Era terrible, terrible, terrible. ¿Sí? Que todo el que entraba, hermano, tenía que llamar la atención. Tenía que llamar la atención. Y así es, tú lo puedes tomar a ello y tú lo puedes asear y hacer todo lo que tú quieras, hermano, y al día siguiente vuelven a quedar en el mismo estado, porque el problema de ellos no solamente es lo que tú ves por fuera, sino aún va mucho más allá de lo que está por dentro. Yo la veía a ella, porque yo me senté al lado de ella y yo quería examinar, yo quería ver el espíritu que estaba dentro de ella. Yo quería verlo y él no me quería ver a mí. El espíritu no me quería ver a mí. Dice, este me quiere sacar. Sí, pero yo no iba a hacer un show ahí, hermano. Yo quería ver cómo iba a reaccionar lo que estaba dentro de ella. Sí. Y es tremendo, hermano, es tremendo lo que decía, que no solamente que el trabajo es grande, sino que el trabajo es arduo, ¿sí? Muy difícil, más de lo que nosotros nos podamos imaginar. Así que la primera verdad que se enseña en esta parábola, no solamente que el trabajo es grande y arduo, sino que para alcanzar la meta se requiere de muchos obreros. Oiga, hasta la última hora. Oiga lo que estoy diciendo, hasta la última hora. ¿Qué significa eso? Que toda la iglesia reunida aquí, hermano, oiga, toda la iglesia reunida aquí y toda la iglesia dispuesta a salir a trabajar, y todavía eso no es suficiente para poder hacer todo el trabajo. Eso es, escúcheme, eso es si toda la iglesia quisiera trabajar, pero eso no es la realidad. Se dice por ahí que solamente el 10% de la iglesia es la que realmente trabaja en la comisión que Dios le ha dejado. ¿Sí? Pero lo que se está enseñando aquí, hermano, que hasta última hora, ¿sí? O sea que lo que hemos iniciado, por ejemplo, con este ministerio, hermano, tiene 23 años conmigo, porque ya tenía 6 años antes de que yo viniera, pero no lo encontré en la mejor condición. No me diga que cuando yo llegué aquí había un avivamiento, porque eso no es cierto. Estaba en una de las condiciones más deplorables para lo que en un momento la iglesia había sido. Yo tengo referencias porque la pastora salió de donde yo salí, ¿sí? Y tengo referencia a que la iglesia llegara en un momento a ser más de 100, ¿sí? Casi llegando a los 200, pero cuando yo llegué, entre adultos, muchachos y niños, lo que había era 38 personas. Eso era todo lo que había allí. Así que no es cierto, hermano, que cuando llegamos en un pleno mover del Espíritu Santo, en una visitación del Espíritu de Dios, ¿sí? En un avivamiento. No, eso no es cierto, hermano. Y usted puede ver, ¿sí?, que en la parábola, los primeros 7 versículos de la parábola, hermano, evidencia, hermano, que para alcanzar la meta que se describía allí, ¿sí?, de recoger, escúcheme, de recoger todas las uvas en esa siega. Escúcheme, hermano, porque cuando llega la temporada de cosecha, si tú no recoges todo, lo que se quedó se perdió. ¿Sí? Cuando llega la cosecha de mango de calidad para exportación, cuando llega la cosecha de cacao, cuando llega la cosecha de lo que sea, si tú no recoges la cosecha, lo que no recogiste se perdió. Así que la primera verdad que se enseña aquí, hermano, como decía, es lo grande, pero también arduo del trabajo, que para alcanzar la meta se requiere de muchos obreros. ¿Hasta cuándo? Hasta la última hora.
hasta la última hora. Eso es lo que evidencian los 7 primeros versículos. La segunda verdad la encontramos en los versículos sucesivos, que el Señor en sus atributos divinos, oiga, Dios en esos atributos divinos que tiene, Él lo conoce todo, Dios lo conoce todo. Aún es consciente de esta verdad declarada anteriormente y que los primeros se fatigarían. Dios lo sabía. Aquí el problema es que los primeros obreros que se llamaron en la mañana, hermano, por más buena intención y motivación que ellos tuvieran, ellos se fatigarían. Y el Señor lo sabía. Precisamente por lo que le decía que el trabajo era grande y arduo. Así que, mire, Dios da oportunidad a otros. Y dando esa oportunidad, eso evidencia la gracia de Dios, que Dios no hace acepción de persona, ¿sí? Que Dios le da la oportunidad a todos. Así como me la dieron a mí, te la dieron a ti. Y así como nos la dieron a nosotros, también tenemos que entender que también Dios se la quiere dar a los demás. Así que esto no se trata de descalificarnos entre nosotros, porque eso no es la verdad de Dios. Ese no es el principio de Dios, ¿sí? No, hermano, lo que pasa es que fulanito de tal es muy carnal, hermano, pero otra vez más, cuando llegamos aquí, nosotros llegamos siendo espirituales. No, más déjeme decirle que Dios ha tenido tanta paciencia con nosotros que tenemos que aprender a tener paciencia con los nuevos que van llegando también. Dios ha tenido mucha paciencia, mucha, más de lo que usted se puede imaginar. Y lo vamos a verlo en estas verdades que se declaran en esta parábola, ¿sí? Lo tercero que se menciona allí es que a los que llegaron de último, ¿sí? La tercera verdad que se menciona allí declara que a los que llegaron de último se les pagó lo mismo que a los primeros. Oiga, no porque se le hiciera injusticia a los primeros, sino que nunca se hubiera logrado el resultado final sin los últimos. Oiga eso. O sea, escúcheme, nunca vamos a lograr el resultado final que Dios está esperando de nosotros sin la colaboración de los últimos que vendrán. Así que por eso decía un principio, por eso necesitamos entender que todos somos importantes. Todos somos importantes. Ninguno es más que otro, ni tampoco menos que otro. Todos somos importantes. Y el Señor lo evidenció allí, ¿sí? Él no estaba haciendo injusticia, porque eso es lo que pareciera que pastor, pero eso es injusticia. Aunque usted diga que no, eso es injusticia. ¿Cómo uno empezó desde la calor de la mañana, ¿sí? El sofoco del día, y uno llegó de último, ¿sí? Y se le pagó lo mismo que el que tuvo todo el día bajo el sol. Bueno, déjame decirte que si ese último no hubiera sido contratado, nunca se hubiera podido terminar todo el trabajo. Así que para Dios, escúcheme, le decía, por eso para Dios son tan importantes los primeros como los últimos, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que esto es una ilustración de lo que es, ¿sí?, el trabajo de alcanzar al pecador, hermano. Y hemos dicho 1.000.000 de veces, ¿cuánto vale un alma? ¿Sí? ¿Cuánto vale una vida? ¿Cuánto vale? Y si yo te pongo un indigente aquí, el valor, para darle valor a ese indigente en tu vida,
no es tan relevante como poner el mismo ejemplo de los tuyos propios. En lo nuestro, hermano, no en el ajeno, en lo nuestro, cada uno de nosotros podemos definir el valor de una vida. Porque si tú ves al prójimo, tú dices, él no vale nada. Él no vale nada para ti, pero vale mucho para Dios. Así como los tuyos valen para ti, de igual manera Él vale para Dios. Así que mal pudiéramos tomar de modelo el prójimo para decir cuánto vale un alma, cuánto vale una vida. No, mira los tuyos. ¿Sí? Así como valen los tuyos, así vale ese para Dios. Así valemos todo para Dios. Así que decía, sin los últimos, hermano, sin los últimos, nunca se hubiera logrado el resultado final de lo que Dios estaba esperando. No usted, no yo, hermano, sino Dios. Porque si bien es cierto que se está tomando la figura de un viñero de uvas, ¿sí? Hermano, ya tenemos bastante, ya hemos cosechado, deja perder eso. Sí, pero eso es una ilustración tipificando a la humanidad. Y sí se pueden perder unos racimos de uva, pero no se pueden perder, ¿sí? De igual manera, la vida de muchas personas no se puede perder, hermano. Como decía, así como los nuestros son importantes para nosotros, así es nuestro prójimo para Dios. Y la cuarta verdad, que yo creo que es la más importante de todas las que hemos enunciado, es que precisamente debido a que la obra es grande y ardua y demanda mucho de nosotros, es de suma importancia el espíritu con que nosotros la realizamos. Oiga lo que le estoy diciendo. Sí, esa es la cuarta y creo que más relevante verdad que encontramos aquí. Que debido a lo grande de la obra y a lo arduo que es realizarla, mire, lo mucho que ella demanda, es de suma importancia el espíritu con que cada uno de nosotros la realicemos. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Hermano, que mire lo que está diciendo Jesús en esta parábola. Está enunciando, está declarando verdades, ¿sí? Como decía a un principio, está describiendo conceptos de lo que implica el reino de los cielos. Y está diciendo, hermano, que aún realizar esta labor, hermano, es de relevancia para nosotros, es de suma importancia el espíritu con que lo realicemos. ¿Por qué? Porque la Biblia evidencia, la Biblia enseña que aún haciendo este trabajo, hermano, escuche, podemos dejar dañar nuestros corazones. Oiga lo que le estoy diciendo, que hacer la obra de Dios, oiga lo que el Espíritu de Dios nos está enseñando, ¿sí? Como verdad de lo que enseña esta parábola. Que hacer lo que Dios nos ha encomendado a cada uno de nosotros, hermano, puede llevarnos a dañar nuestros corazones. Hacer la obra de Dios. Lo más terrible no es eso. Lo más terrible es lo que se declara allí. Poder tener el corazón dañado y no darnos cuenta que lo tenemos dañado. ¿Por qué? Porque dice allí, hermano, allí deja bien claro que uno evidentemente, mire lo que lea conmigo. Lea conmigo lo que dice versículo 10. Lea conmigo, por favor. Dice: al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario, y al recibirlo murmuraban
contra el que le habían dado un denario y llegó a última hora. No, eso no es lo que dice allí. Dice que murmuraba contra el Padre. O sea, lo que está diciendo allí, hermano, que aquellos obreros estaban murmurando contra Dios. Eso es lo que dice allí. Estaban murmurando contra Dios. Y lo más terrible, hermano, sí, que al murmurar contra Dios estaba evidenciando la condición en que estaba su corazón. Ahora, mire lo que dice. Mire lo que dice. Al venir también el primero, ¿no? Los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado de una sola hora y los ha hecho iguales a nosotros. Está hablando en plural, que hemos soportado la carga y el calor del día. Y dice el versículo 13: y aquel padre de familia respondiendo dijo a uno de ellos. ¿Por qué le dijo a uno de ellos y no a todos los que estaban murmurando? Porque Dios lo sabe todo. Y Dios sabe que donde hay murmuración, Él sabe que es uno el que la promueve. Al final todos quedan murmurando, pero es uno el que promovió la murmuración. Y a ese uno fue que le habló. Él no le habló a todos. Mire, eso no es una teología mía, eso no es un pensamiento mío, eso no es un parecer mío. Es lo que quiero que entienda, es lo que dice allí. Allí dice que todos los que fueron contratados en la mañana, todos murmuraron. Pero a la hora de llamar la atención, el Señor no le llamó la atención a todos, nada más se la llamó a uno. A ese, consciente de los atributos de Dios, que Dios lo sabe todo, a ese que promovió, a ese el Señor se dirigió. A Él, solamente a Él, no a los demás. ¿Por qué? Hermano, para enseñarnos a nosotros que Dios lo sabe todo. Que siempre, sí, siempre en toda murmuración, uno es el que la promueve. Y ese que la promueve, Dios está consciente que Él fue el que la promovió. Tú fuiste, mi iglesia quedó murmurando por ti. Por ti fue que quedó murmurando. Porque tú promoviste la murmuración. ¿Sí? Y dice que a ese, dice, versículo 13, el padre respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, mire lo tremendo que Dios no le dijo enemigo, le dijo amigo. Amigo, yo no te estoy haciendo agravio, no conveniste conmigo en un denario. O sea, Dios le está diciendo: cuando yo te contraté, yo te dije que yo te iba a pagar un denario y no te pagué un denario. Yo no te estoy agraviando, yo te estoy haciendo injusticia, yo te estoy pagando lo que yo combine contigo. ¿Sí? Y sigue diciendo: toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que mayormente se está resaltando allí, que tú y yo no lo podemos pasar por alto? Hermano, no solamente, ¿sí?, el riesgo que nosotros cogemos o corremos de estar sirviéndole a Dios con un corazón dañado, sino, ese no es el mayor problema. Siempre lo he dicho, ese no es el mayor problema, que yo le esté sirviendo a Dios con un corazón dañado. Hermano, si ese no es el mayor problema, entonces ¿cuál es el mayor problema? Es tener el corazón dañado y no estar consciente que lo tengo dañado. Ese es el problema más grande. El problema más grande no es que caballero tenga el corazón dañado, no es que tú tengas el corazón dañado, es que no sepamos que lo tenemos dañado. Pero como Dios lo sabe todo, hermano, ¿sí? Por eso Dios nos está advirtiendo, no solamente del peligro, hermano, que se corre cuando nosotros le servimos a Él. Oiga eso, hermano, no solamente el peligro. Ahora,
cualquiera dirá, entonces si así yo no le voy a servir al Señor. No, hermano, es peor entonces. La cosa es peor. Pero como Dios es Dios, hermano, nos está advirtiendo a nosotros que sí hay un peligro, sí hay un riesgo. Y lo peor del riesgo no es que podamos caer en esa condición, sino es que estemos en esa condición. Es lo que yo siempre he dicho, hermano. Mire, un endemoniado, escuchen lo que lo dice, un endemoniado nunca podrá discernir que él está endemoniado. La persona misma no puede discernir eso. ¿Por qué? Porque está evidenciado que cuando una persona es poseída por un espíritu extraño, pierde los sentidos, hermano. La persona pierde los sentidos, ya no es ella la que está controlando. Porque yo estoy seguro, hermano, yo estoy seguro, ¿sí? Que ninguno con su sano juicio, hermano, se va a acercar a un basurero, ¿sí? Y vio un envoltorio que decía McDonald's y lo abrió y lo arregló bien y comenzó a morderlo. Está bueno, está sweet. Ninguno de nosotros en su sano juicio. Cuando tú ves eso, lo menos que se espera, hermano, si un espíritu compungido por el cuadro, por la escena que tú estás viendo. Pero la persona no lo está viendo, la persona está... Hermano, y hay veces, mire, hay veces, lo voy a decir, cuando llegan estos empleados de la empresa aseadora a esta franquicia, hermano, se le ha visto que ellos se paran, ¿sí? Ellos se paran. No, esto parece que está bueno, esto no lo han tocado. Así que sepáralo ahí que yo me lo llevo. Así que usted sabe qué hace la gente. No, ellos lo separan y en lugar de dárselo así, se lo dan en mejor condición, que lo van a coger. Hay un convenio en salud que esas hamburguesas después de 10 minutos, ¿sí? Allí en el mostrador tienen que tirarla a la basura, porque especialmente la mayonesa empieza un proceso de descomposición, desarrollo de bacterias, y entonces tú no puedes tener más de 10 minutos eso ahí. Entonces cuando eso está más de 10 minutos, tienes que retirarlo y tirarlo a la basura. Entonces ellos prefieren no tener nada ahí, sino que cuando alguien llega y hace la orden, ese momento se manda a preparar eso, porque estaba comprobado que quedaban allí y pasaba el tiempo y había que tirar eso a la basura. ¿Sí? Entonces se ha tomado esa provisión para evitar grandes pérdidas. Pero mire, hermano, persona que tú dirás, pero pastor, él no está endemoniado. Bueno, pues. Entonces, mire lo que una verdad que se nos está enseñando en esta parábola, en esta ilustración, hermano. El gran peligro que nosotros corremos, ¿sí? Peligro que se nos exhorta que debemos cuidar de no dañar nuestros corazones con envidia. Oiga, con envidia. Cuando tú ves a alguien en una mejor posición que tú, ¿sí? Y tú tienes envidia, lo que se está diciendo con eso, por lo que dice aquí, que ya tú tienes dañado tu corazón. Cuando se despierta celos por el prójimo, ¿sí? Lo que se está evidenciando aquí, que tú tienes dañado el corazón. Cuando se despierta rencor o odio, tienes dañado tu corazón, ¿sí? O sea, con lo exigente de la obra, hermano, cualquiera de nosotros podemos correr el riesgo de dejar dañar nuestro corazón, ¿sí? Se puede dañar el corazón si es que ya no lo traemos dañado y no le hemos prestado atención. Mire, no solamente es una verdad que se puede dañar el corazón, sino que ya no lo traemos dañado, hermano. Y eso es bíblico. Eso es bíblico, que yo puedo traer, no que me lo dañaron aquí, yo lo puedo traer dañado. Mire, hermano, eso es lo que es sanidad interior. Hay gente que no cree en la sanidad interior. Mire, escúchame. Hay gente que dice que cuando
yo le pedí perdón a Dios, ¿sí? Ya Dios me perdonó todo mi pecado. Sí, y eso no deja de ser cierto. Eso no deja de ser cierto. Pero hay otra gran verdad, hermano, que muchos de nosotros venimos lastimados en el corazón. Y eso lo dice en la palabra de Dios. Por favor, váyase a Isaías, por favor. Marque eso en su Biblia. En el libro de Isaías, en el capítulo 61. Isaías profetizando acerca de Jesús. Isaías 61 dice, mire lo que dice Isaías en el versículo 1 del capítulo 61. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a los pobres, ¿sí? Coma. ¿Qué significa eso? Que no solamente lo mandó a predicar el evangelio, también lo mandó a vendar a los que tienen quebrantado el corazón, ¿sí? A publicar libertad a los cautivos, a los que emocionalmente están presos, y así sucesivamente, hermano, ¿sí? O sea que nosotros podemos venir así del mundo. Por eso es que se conoce la doctrina de la sanidad interior. Oiga eso, la doctrina de la sanidad interior, porque muchos de nosotros hemos podido venir así, y si nosotros no atendemos eso, hermano, así le estamos sirviendo a Dios, así, hermano, envueltos en resentimiento, en amargura, como decía, en celo, en contienda. Mire, hermano, una persona que identifica, ¿sí?, esos problemas en su vida, sencillamente lo que tiene que reconocer que está mal, no le está sirviendo a Dios como debe de ser, ¿sí? A Cristo lo escupieron. Él pudo haber dicho, hasta aquí, este es el límite. Yo le dije a mi papá que el día que me escupieran, hasta ahí llegaba yo. No dijo eso. Otro le tiraron un manto y lo golpearon, y él le preguntó, ¿por qué me golpeaste? Tremendo, hermano. Lea eso. A él le cubrieron el rostro, y cuando se descubrió, él se dirigió a la persona y le dijo, porque yo le puedo tirar también una sábana a usted y hay un pocotón allí, y nada más uno te golpeó, y cuando tú, entre tanta gente, yo me dirijo al que me golpeó y me le quedo viendo a Becerra. ¿Por qué me golpeaste? ¿Y por qué tú me estás diciendo que soy yo si mira que aquí hay bastante gente? Porque tú fuiste el que me golpeaste. ¿Cómo tú sabes eso si tú tenías el rostro tapado? ¿Por qué me golpeaste? Sí. Así que, mire, hermano, son verdades que en el reino el Señor nos está advirtiendo que se pueden dar. Pero cuando Jesús deja estos mensajes, hermano, cuando Jesús deja estos mensajes, lo deja como una advertencia para nosotros. Que qué difícil, hermano, qué difícil que nosotros podamos estar sirviéndole a Dios, ¿sí?, en esa condición. Porque, mire, cuando uno tiene el corazón herido, hermano, hasta contra Dios tú murmuras, como es el caso del que estamos viendo. O sea, que no solamente tú te ensañas en tu prójimo, sino que hasta con Dios te ensaña. Porque estaban murmurando, ahí dice, contra el Señor, no contra los que le dieron, contra el Señor. Hermano, yo siempre he dicho, una cosa es pecar contra el prójimo y otra cosa es pecar contra Dios. Pecado es pecado, hermano. Pecado es pecado. Pero hay una diferencia cuando yo peco contra mi prójimo a cuando yo peco contra Dios, hermano. ¿Sí? Así que, ¿qué vemos en resumen en esto, hermano? Que Dios no es deudor de nadie. Oiga esto, hermano. Servirle a Dios tiene su recompensa. Dios no es deudor de nadie. Cualquier cosa que tú hagas para Dios,
Dios te lo pagará. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. No es que hay un versículo que dice que Dios es deudor, no es deudor de nadie. No, sino en los hechos, en las acciones de Dios. Todo lo que tú hagas para Dios, Dios te lo va a pagar. Dios te lo va a pagar. Y para concluir, mire, acuérdese que el mensaje más importante, yo estoy haciendo un estudio y yo todavía no he empezado, sencillamente yo quería compartir estas verdades que enseña esta parábola, pero yo voy bien adelantado a un estudio acerca del reino que no he empezado. Pero déjeme decirle algo, Cristo no vino a proclamar una religiosidad. Mire, si la religiosidad fuera buena, debería ser una esperanza para el hombre, pero eso no es así. ¿Sabe por qué? Porque la religiosidad se ha convertido en el elemento que ha provocado mayor disputa en la humanidad. Hermano, naciones peleando con naciones por la religión. Hermanos peleando con otros hermanos por la religión. Entonces Cristo no vino a proclamar ningún estilo de religiosidad. Lo que Él vino a proclamar fue un sistema de gobierno. ¿Y por qué hago hincapié en esto, hermano? Porque el rechazar, mire lo que voy a decir, con esto concluyo. Rechazar el reino de los cielos es darle continuidad a una vida en tinieblas. Oiga lo que estoy diciéndole. Acuérdese que el reino vino como una opción, como una oportunidad para que yo dejara el sistema antiguo. ¿Cuál era el sistema antiguo? El que el enemigo tenía establecido aquí. Oiga, antes de que viniera Cristo, aquí nada más había un sistema establecido, el de nuestro enemigo, el sistema, sí, en que reinaba las tinieblas. Pero cuando viene Cristo, Él viene a ofrecerme una nueva opción. Por eso escuche lo que le estoy diciendo, hermano, que esto es más relevante de lo que usted se pueda imaginar. No es que ahora vamos a traer un caos en la iglesia, ¿sí? No es que vamos a traer, hermano, ahora el pastor dice que lo importante no es la iglesia, sino es el reino. Mire, lo hemos dicho con anterioridad, ¿qué es más importante, el reino o la iglesia? El reino. El reino. La iglesia es la entidad para proclamar el reino, ¿sí? La iglesia es la entidad para proclamar el reino. Y Pablo, después de los evangelios, lo que él y los apóstoles deberían hacer era establecer la iglesia para que siguieran promoviendo el reino. Pero el diablo es diablo, como le decía. Vino este movimiento apostólico, ¿y eso era de Dios o no era de Dios? Era de Dios, hermano. El movimiento era de Dios. ¿Qué fue lo que pasó? Pasó lo mismo que con Satanás, que cuando vino la iluminación y yo entendí la verdad del reino, hermano, que era un sistema de gobierno, ¿sí? Una nueva opción para nosotros, que yo no tenía que sujetarme a lo que el enemigo había establecido para mí, sino que Cristo me venía a ofrecer un nuevo sistema, hermano, donde me llevaba a un nuevo orden de vida, mucho más favorable para nosotros. ¿Qué sucedió? Empezamos a promover eso, pero construyendo para el reino de Dios. Mire, pasó lo mismo que con Satanás. ¿Para qué yo le estoy cantando a él si yo mismo me puedo hacer mi reino? Y eso es lo que pasó. La mayoría de esos apóstoles dejaron de trabajar para el reino de Dios y empezaron a construir su propio reino. Por eso es que el movimiento murió a la fecha de hoy. Murió, hermano. Todavía quedan algunos por ahí, lo que ha quedado el título, que todo el mundo lo que quiere es el título. Apóstol, apóstol. Hoy llamé a una pastora a Panamá, me estaba comunicando y me dio, apóstol caballero. Le dije, ay hermana, esa camisa está muy grande. Se echó a reír. No, usted es un apóstol. Yo, no, hermana, eso no es lo relevante aquí.
Lo relevante es que cuando Cristo venga seamos hallados en lo que se nos colocó, ¿sí? Porque ese es lo que ha quedado, hermano, la secuela de ese movimiento en que todo el mundo se quiere tildar, se quiere titular apóstol, pero el movimiento era bueno, el movimiento era bueno, tan bueno, hermano, que yo traje 3, 4 apóstoles aquí. Yo quería ver, pero ¿dónde está todo eso? Todos esos movimientos ya murieron. ¿Por qué, hermano? Porque dejaron de edificar el reino de Dios para hacerse su propio reino. Pero, hermano, nosotros debemos seguir escudriñando y conocer la verdad. Debemos seguir haciendo eso. Porque en realidad, hermano, desde principio a fin de la palabra de Dios, no encontramos, hermano, ningún concepto que declare que Cristo vino a fundar una iglesia, una religión, perdone, una religión. La iglesia sí, perdone. Pero cuando usted lee el Evangelio de Mateo, que es el único de los evangelistas que menciona la iglesia y la menciona 2 veces. Mire, hermano, en relación a Mateo menciona más de 200 veces el reino y solamente menciona 2 veces la iglesia. Pero lo que es Marcos, Lucas y Juan, ninguno menciona la iglesia. Ninguno la menciona. Entonces, ¿qué estamos hablando con esto, hermano? Estamos orando, hermano. Estamos orando y estamos buscando las directrices del Señor. Porque yo creo que debemos volvernos a la Escritura. Debemos volvernos a la palabra de Dios. Y si el interés de Dios es que nosotros establezcamos este nuevo sistema de gobierno, ¿y en qué consiste el sistema de gobierno? Decirle a las personas, tú no tienes que aceptar el estilo de vida que tú estás viviendo, porque Cristo vino a traernos uno nuevo. Pero las personas no van a conocer eso si nosotros no le damos testimonio con nuestra vida. Pero ¿cómo nosotros vamos a dar testimonio con corazones dañados, con corazones enfermos, con corazones llenos de contienda, con corazones llenos de celos, de envidia, de murmuración? Mire, hermano, todas esas señales en nuestra vida, evidencian la condición de nuestro corazón. Es la verdad, hermano. Evidencian la condición de nuestro corazón. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude. Todos tenemos que pedirle a Dios que nos ayude. Porque en un momento, hermano, el Señor, escúcheme, el Señor lo ha dejado evidenciado. Empieza un espíritu de competencia. Yo no tengo ningún problema, hermano. Yo no tengo problema en darle oportunidad a nadie de que Dios lo catapulte. No tengo ese problema, hermano. Yo no quisiera que pasara lo que pasó con Josué, que Moisés lo preparó a él, pero él no preparó a nadie. Y estamos tratando de preparar a la iglesia, a toda la iglesia, ¿sí? A toda, especialmente en la voluntad de Dios. El día jueves empieza, escuche, el día jueves empieza un congreso aquí. No es cualquier congreso, no es un congreso de pelado, no es un congreso de muchachos. Entienda, hermano, entienda que el Espíritu de Dios está hablando de que Dios está levantando una nueva generación. Hermano, si tú amas a Dios y tú amas la obra de Dios, nosotros debemos interesarnos qué Dios está hablando, qué Dios está diciendo, hermano. Mira, yo necesito saber qué Dios está hablando y qué Dios está diciendo para yo no estar haciendo otra cosa que no es lo que Dios ha mandado hacer. Así de sencillo. Yo no sé por qué nosotros tenemos ese concepto de que no es esa vigilia de pelado. Ahora hay vigilia de pelado y vigilia de viejo.
Las vigilias son para Dios. Yo tengo entendido que las vigilias, sí, son para estar en la presencia de Dios. Y valga la redundancia, el momento es propicio, hermano, para tomar esta parábola como ejemplo, ¿sí? Para que todos y cada uno de nosotros entendamos que para Dios todos somos importantes. Aquí no hay ninguno más importante que otro, ni caballero es más importante que otro. Todos somos importantes, todos somos importantes, hermano. Porque lo que Dios no te puede usar en una cosa a ti, puede usar a otro. ¿Sí? Pero todos somos importantes para Dios. Así que, mire, hermano, esta palabra es propicia para que, hermano, escúcheme, no nos vaya a pasar a nosotros lo que le pasó al pueblo del Señor hace 2000 años. Hermano, que Cristo vino a este mundo, hermano, y los que menos creíamos que deberían de prestarle relevancia e importancia a eso, fueron los que se la prestaron, unos orientales, unos magos orientales que vinieron del lejano oriente, porque ellos vinieron inquiriendo, indagando dónde había de nacer. Mire, hermano, y la misma gente que le dijo dónde debía nacer, ellos fueron al lugar, pero los que le dieron no fueron al lugar, porque había otros intereses. ¿Sí? Tengamos cuidado, hermano, que nuestros intereses nos alejen de los intereses del Señor. Así que Dios nos ayude a todos y cada uno de nosotros a entender, hermano, el mensaje claro que reza en la palabra de Dios. Hay algo nuevo de Dios para cada uno de nosotros, pero entre eso nuevo, también es importante que entendamos que para Dios todos somos importantes. ¿Sí? Incline su rostro en esta noche y vamos a orar. Quédese allí, quédese en su puesto. ¿Sí? Solamente vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a interesarnos, escudriñando más su palabra, toda la verdad que allí está escrita y que es el tiempo de Dios, hermano. Dios va a usar al que tenga que usar para volver a despertar la verdad de Dios para nuestra vida y que nosotros seamos entendidos, porque hay un enemigo, hermano, que cada vez que se presenta la verdad, él va a tratar de distorsionar esa verdad. Ojalá, hermano, que aquí nunca se distorsione esta verdad. Mire, así con su rostro inclinado y sus ojos cerrados, la Biblia dice que oremos sin cesar. Y le voy a decir algo, que aunque nosotros podamos empezar a proclamar el reino de Dios, eso no nos exime a pasar por alto este mandato. ¿Sabe por qué? Porque hemos comparado, ¿sí? Hemos comparado la iglesia como un cuartel. ¿Sí? Ningún policía sale de su casa para cuidar las calles de la ciudad. Él tiene que ir al cuartel para recibir órdenes, para recibir instrucciones, ¿sí? Para recibir asignaciones y el lugar donde le toca cuidar. Así mismo, hermano, así mismo es con la vida de cada uno de nosotros. Óigame, cuando yo vengo aquí, yo vengo interesado en recibir las instrucciones de Dios. El hecho que yo deje de venir aquí, hermano, yo estoy evidenciando que no me interesa un comino las instrucciones de Dios. Oiga lo que estamos diciendo. El hecho que yo deje de venir aquí, yo estoy declarando abiertamente que a mí me importa un pepino las instrucciones que Dios está dando. Pero así no obra un militar, así no obra un agente del orden público. Él tiene que recibir instrucciones para saber lo que le toca hacer. Así de igual manera es con nosotros, hermano. Yo no vengo aquí porque yo soy parte de una partida de religiosos. No, yo vengo aquí porque yo tengo autoridad sobre mí. Yo necesito que esa autoridad que viene del cielo me haga saber las instrucciones que tiene para mí.
¿sí? Y aún esta noche, hermano, Dios nos está dando instrucciones, nos está recordando que el trabajo es grande y no es fácil. Por el contrario, es arduo, es difícil, hermano. Y en ese trabajo grande y difícil, todos corremos el riesgo de dañar nuestros corazones. Pero como decía, pero ese no es el peligro más grande. El peligro más grande es tenerlo dañado y no reconocerlo. Alguien me lo tiene que decir. Mira, no es malo que tú le preguntes a alguien, mira, cuando tú veas algo malo de mí, dímelo. Hermano, atrevámonos a desafiarnos a nosotros mismos con el respeto, sí, sí, dímelo, pero con respeto, sí. ¿Por qué? Porque es muy evidente que uno mismo no puede reconocer su condición. Estos obreros aquí jamás hubieran reconocido su condición si el Señor no se la hace ver. Así mismo es con nosotros, hermano. Si el Espíritu de Dios no nos hace ver nuestra condición, jamás la vamos a reconocer. Y Dios nos ayude, hermano, porque el anhelo de cada uno de nosotros no solamente es empezar bien, sino terminar bien también. Padre, en esta noche te adoramos, Señor, y te bendecimos. Y te damos gracias, Señor. Gracias por lo grande y lo inmenso de tu amor, Señor. Gracias, Señor, porque en ese amor grande e inmenso que tú tienes para con nosotros, siempre tienes un buen consejo para tus hijos, Señor. Y esta noche no ha sido la excepción. Señor, te rogamos que ahora tu Santo Espíritu, Señor, nos ayude a retener esta palabra y a meditar, Señor. Padre, a buscar los medios, el mecanismo, a poder, Señor, aún como hacía David, examíname, Señor, pruébame y conoce mis pensamientos y las intenciones de mi corazón, Señor. Es necesario, hermano, es necesario que nosotros nos examinemos. Es necesario aún que busquemos a alguien de confianza, alguien maduro, alguien espiritual, que nos pueda ayudar a ver nuestra condición, hermano. No vaya a ser, hermano, que hace rato nos hemos alejado de la perfecta voluntad de Dios y ninguno nos hayamos dado cuenta. Eso no es el final que Dios quiere para nosotros. Padre, en esta noche te pedimos que esta tu palabra, Señor, no vuelva a ti vacía, Dios. No vuelva a ti vacía, sino que cumpla tu propósito en nosotros. Aleluya. Yo siento hacer una oración como hicimos el martes pasado. Vamos a ponernos sobre nuestro pie allí, no tiene que venir aquí. Sí, no tiene que venir aquí. Y esta noche quiero pedirte, Vilma, ven aquí, conforme lo que Dios nos ha hablado en esta noche, a través de su santa y bendita palabra. Yo quiero pedirte que haga una oración por la iglesia del Señor en esta noche.